vamos a comenzar con lo que es los objetivos generales, bueno, los objetivos de la tesis. Cuando hablamos de objetivos, van a ser los logros que se quieren alcanzar a través de la realización de un trabajo o una acción. Ustedes pueden planear un objetivo y a partir de hechos colaterales vas a lograr ese fin. Si tú quieres a final del año tener, no sé, 50,000 pesos, pues ese va a ser tu objetivo para que el 31 de diciembre de este año logres esos 50,000 pesos. Ahora lo que vamos a tener que hacer son algunas actividades que van a ir surgiendo para lograr esos 50,000 pesos. ¿Cómo? Ahorrando, pero ¿cómo vas a ahorrar? Entonces, a lo mejor vas a trabajar, del porcentaje de tu trabajo, vas a irlo separando para que logres esos 50,000 pesos. Es un ejemplo. Así ustedes, si ustedes tienen un tema en particular, lo que van a hacer es enfocarse a lograr esa meta, eso es lo que están planeando, esa idea. Si quieren reformar la Constitución en un artículo, ese va a ser su objetivo general. Ahora, ¿cómo es que vas a llegar a ese cambio? Pues lo vas a hacer a través de lo que conocemos como objetivos específicos. ¿Ok? Bueno, en una tesis se suelen plantear las metas de la investigación al principio de la redacción. Ustedes cuando inician también el año, pues tenemos una bonita costumbre de que existen 12 campanadas y por lo tanto tenemos 12 deseos o como muchas veces lo utilizamos, 12 metas que tienen que lograr al final del año. ¿Se pueden lograr? ¿No se pueden lograr? Bueno, esa es otra cuestión de cada uno. Pero se fijan esas metas para posteriormente irlas alcanzando. Así también, su tesis prácticamente es una lista de deseos en donde al final de la investigación ustedes van a querer obtener ese resultado. Si ustedes quieren cambiar por ejemplo, se modifique la forma en que estamos realizando los juicios orales, ese va a ser su objetivo. Ahora, ¿cómo es que vas a hacer esos cambios? Pues vas a tener que hacer reformas a la Constitución, hacer un análisis de lo que se tiene y posteriormente irlo llevando de camino. Son paso a paso para poder llegar a ese objetivo, válgame la redundancia. Esto permite orientar el desarrollo de la tesis y también, al finalizar, se van a analizar los resultados obtenidos. Al final también cada año, ustedes cuando tienen sus 12 deseos o los deseos, o como le llamamos, propósitos de año nuevo, al final, como en diciembre, antes de que empiece el maratón Guadalupe Reyes, ustedes hacen una retroalimentación de lo que sí se logró y lo que no se logró. ¿Para qué? Para que el siguiente año se vuelvan a poner esas metas y traten de volverlas a cumplir. Así también la tesis. Puede ser de que lleguen a cumplirla o no la cumplan, pero al final de cuentas lo importante es la investigación que se hizo. Si ustedes si ustedes hacen una tesis y quieren comprobar algo, puede ser de que se logre ese objetivo o no se logre. Como quiera, sigue habiendo una investigación y las personas que los van a leer van a saber que ese camino es el correcto o ese camino no es el correcto. Digo, hay una frase que me encanta mucho, bueno, se la adjudican mucho a Thomas Alva Edison, en donde para poder lograr el filamento para la bombilla, pues tuvo que fracasar 999 veces. Y él decía, no, es que no fracasé 999 veces, sino encontré 999 veces o 999 formas de no hacer una bombilla. Así ustedes también, cuando hacen su tesis, si al final no logran el objetivo, como quiera hubo un logro y ese logro corresponde a que se investigó, se analizó y se vio cómo es que no se tienen que hacer las cosas. ¿Ok? ¿Alguien quiere hablar? Perdón, es que estoy escuchando. ¿No? Bueno,
Continuamos. Cualquier cosa me interrumpen, por favor. Bueno, de esta manera, los objetivos que planteas en el trabajo de investigación son los que estarán encargados de darle unidad y establecer un hilo conductor a todos tus trabajos. Si tu objetivo final, por ejemplo, el de François, es obtener o que se realice un cambio en la estructura o la norma para que se permita el aborto masculino, entonces ese va a ser su objetivo. Y ya el camino a seguir son los pasos correspondientes para llegar a ese camino. Digo, si queremos ir a la Ciudad de México, no vamos a tomar la carretera 45 Norte, sino nos vamos a ir a la Sur. Entonces, ese camino o esa distancia que se va a plantear o a fijar es hacia la Ciudad de México. Así también, cualquier tema que ustedes tengan, ese va a ser su planteamiento, ese va a ser su fin. ¿Para qué se está señalando desde un principio? Para que ustedes vayan haciendo o vayan generando los esfuerzos para que vayan encaminados a ese objetivo. De lo contrario, nos vamos a ir distrayendo. Muchas ocasiones, las personas que no se han titulado o bien no han realizado su tesis es precisamente porque se enfocan en una situación y posteriormente van cambiándola. Si se fijan, en ocasiones, hasta ustedes me imagino que lo han dudado o les ha pasado, en donde ya tienen un tema y ese tema le encuentran una arista o bien les gusta más otro tema y se van a ese otro tema y luego se van a otro y así sucesivamente. Aquí lo que les pido es primero, y por eso se hace desde un principio, que es la parte más importante. Tienen que generar un título y un tema en particular para que a partir de ese título y ese tema se vayan enfocando todos sus esfuerzos. Si no logramos concentrar todos sus esfuerzos, de nada va a servir toda la investigación que se está realizando. ¿Por qué? Nos vamos a dispersar. Entonces, hay que acotarlo y para hacerlo es tener el título, tener el tema, bueno, el tema, el título y después cuál es el objetivo a seguir. ¿Para qué? Para que posteriormente lo demás se nos haga más fácil. Y lo vamos a ver. En la próxima semana va a ser ya el marco teórico y el marco jurídico. Entonces, tienen que ya enfocarse a lo que quieren hacer, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que van a establecer y cuáles son los elementos que van a utilizar para que empiecen ya el viaje, ¿ok? Y justamente por ello son tan relevantes y merecen mucha atención y dedicación a la hora de redactarlos. Por eso les estoy pidiendo que en esta semana vamos a enfocarnos en realizar los objetivos generales y los específicos. Ahorita los vamos a ver cómo se redactan y cómo es que vamos a estar tratándolos. Además, tienen algunas características a seguir para poder elaborarlos de la mejor manera posible. Por lo general, los objetivos que te plantees, tanto el general como específico, deben cumplir los siguientes requisitos. El primero de ellos, y creo que aquí podría como haber una diferencia en los deseos de cada año. Primero es que tiene que ser alcanzables, es decir, que ustedes tengan la certeza de que al momento de proponerlo se vayan a alcanzar. ¿Es factible cambiar la Constitución? Sí. Los artículos 135 y 135 y 136 hablan respecto de que si bien es inviolable la Constitución, existe un método o un procedimiento a seguir para que se haga ese cambio. Entonces, sí es alcanzable. Así también, cualquier hecho o cualquier actividad humana que se pueda regular es factible y por lo tanto se puede hacer la modificación. Generalmente, o lo bueno de nuestra licenciatura es de que todo se va encaminado en aspectos de modificación de conductas o de hechos. Bueno, hechos no se pueden modificar, pero sí la modificación de conductas, por lo tanto, son alcanzables. Y también factibles de ser medibles. Esto para cuestiones de cuando se utiliza un método cuantitativo. En muchas ocasiones, la modificación de una norma es a través de algún cuestionamiento o algún sondeo de opinión, o bien cuando exista alguna especie de estadística, por ejemplo,
Lamentablemente aquí en México se da mucho el caso de, ¿cómo se dice?, de homicidios, entonces, o de delitos. Y los delitos pueden ser medibles. Lamentablemente lo estoy señalando así porque pues es la realidad. Entonces, a partir de cuántos homicidios o cuántos robos hay aquí en la sociedad, ustedes pueden, a partir de ese estadístico, hacer un análisis y hacer una propuesta. Es decir, ¿cómo es que podemos cambiar estas conductas de los seres humanos, en este caso en la sociedad, para que en próximo año o en próximos 10 años o en próximos 30 años se pueda erradicar completamente o por lo menos disminuirlo respecto a cada año que va pasando? También deben ser concretos y claros. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Y cómo es que vas a llegar allí? Debe empezar a dar contexto al párrafo con verbos infinitivos. Es decir, si se fijan, es en la propuesta de esta tesis es formular una solución. Si se fijan, empecé con infinitivo. También le puedes dar contexto. Es decir, le puedes dar algunos matices. Dicen, pueden señalar que en este trabajo lo que se pretende es resolver, solucionar, atender, hacer factible, bueno, en este caso, dilucidar algún problema en particular, pero siempre tiene que ser a través de verbos infinitivos. Ahorita vamos a dar el ejemplo. Presentar relevancia para el área de estudio en el que se inserta tu trabajo de investigación. Ojo, eso también es muy importante. Ustedes van a aportar algo nuevo, algo novedoso, para la redundancia, hacia la sociedad. ¿Qué es lo que vas a cambiar? ¿Qué quieres cambiar? Por eso cuando empezamos nuestra materia, las primeras preguntas que les hice es, si ustedes fueran presidente de la República, si ustedes fueran que estuviera en su poder el cambio de alguna norma, ¿cuál harían? ¿O qué harían? Es porque es el empoderamiento de una solución lo que da o incita tener una tesis o generar una tesis. Ustedes deben de tener ya algún aspecto que ya, perdón, válgame también la redundancia, algún aspecto que quieran solucionar, que ya supieron que existe ese problema y se tiene que cambiar. Entonces, ustedes van a presentárselo al público, ustedes van a mostrarles a través de ese documento cuál es la situación, cuál es el problema y cómo es que lo van a solucionar. Los objetivos deben explicar en palabras llanas y simples, es decir, ¿por qué están cambiando, por ejemplo, de la compañera? ¿Por qué quieres cambiar los juicios orales? Simplemente porque no están funcionando. ¿Por qué? Tenemos arraigado el sistema escrito en nuestro sistema procesal mexicano durante muchísimo tiempo. Lo que quiero es ver la manera de cambiarlo. ¿Y cómo lo va a cambiar? Ahí sí se lo dejo a la compañera para que nos explique en su trabajo. ¿Cuál es el propósito que se pretende cumplir? ¿Cuál se identifica fácilmente si se sabe qué quieres hacer y qué pretendes alcanzar? Es decir, si ya tienes el objetivo ya fijo, si ya tienes el tema, pues ya lo demás es lo de menos. Creo yo que, repito, si ya quieres hacer algo, te vas a enfocar en eso. Si quieres, repito, como los deseos, si quieres comprar un carro, ya lo tienes fijo y lo único que vas a empezar a hacer es todos los elementos para poderlo obtener. Así también, ya tienes el tema, vas a realizar todos tus esfuerzos para resolver ese problema que se está planteando. Las funciones de los objetivos especifican el conocimiento que se desea alcanzar a nivel de los resultados contrastados. También vas a delimitar los alcances. Esto es muy importante y se lo repito, y se lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. Tienen que delimitar el objetivo. Si lo que quieres es modificar la Constitución para que se vuelva legal las sustancias psicotrópicas, es un ejemplo, entonces todo tu camino va a ser enfocado en realizar eso. Si quieres cambiar el sistema procesal mexicano, en particular en Aguascalientes, tu enfoque va a ser solamente Aguascalientes y sobre todo solamente el derecho procesal de Aguascalientes. Necesito que se enfoquen en esos temas y solamente en ese en particular, porque si ampliamos
el tema, nunca vamos a acabar, se los prometo. Muchas personas tardan muchísimo, valga la redundancia también, en titularse, si es que se quieren titular en tesis, precisamente porque empiezan a ampliar, empiezan a buscar otros horizontes cuando ya tenías a la puerta el problema y cómo solucionarlo. Hay que enfocarnos en solamente en lo que vamos a investigar y nada más. Se constituyen en la guía permanente del estudio, es decir, su meta primordial es lograr ese objetivo, solucionar ese problema, evitando desviaciones no deseadas. Permiten definir las etapas que se requieren en el estudio. Es decir, si vamos a hablar de juicios orales, pues tenemos que enfocarnos en lo que es el derecho procesal. Podemos hacerlo comparado, es decir, podemos hacerlo a través de libros en donde ya, de otros países en donde ya se esté utilizando, o bien el tema como tal de derecho procesal, para que a partir de allí empecemos a desarrollar a lo mejor una nueva idea, una nueva forma de generar un procedimiento en un juicio, y en este caso modificar algunas etapas en materia de juicios orales. Pero créanme que, bueno, en este caso, en este ejemplo, y créanme que debe haber algo en donde nos podemos basar. No, no puede existir nada de la nada, salvo cuando apenas se empezó a escribir en los papiros, ¿verdad? Se deben determinar los resultados que se esperan obtener. ¿Cuál es el resultado que quieres obtener? Pues modificar la constitución, modificar las normas, crear alguna institución, modificar a la sociedad respecto a de una ideología que ya es obsoleta. Eso es lo que vas a plantear en tu tesis y ese va a ser tu objetivo. Adiós. El objetivo general. Debe condensar el tema central de tu trabajo. Debe expresar en una frase. Lo vas a expresar en una frase. Lo que se busca hacer, cómo y dónde. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y en dónde lo vas a hacer? Generalmente es, ¿qué quieres hacer? Modificar la norma. ¿Cómo lo vas a hacer? A través del procedimiento constitucional. Es decir, una iniciativa y se hace todo el proceso. ¿Y dónde lo vas a hacer? ¿En Aguascalientes? ¿En México? ¿O en una región? Puede ser. O en una región me refiero a que en ocasiones hay poblaciones indígenas en donde abarca no solamente un estado, sino que implica toda una región, Oaxaca, Chiapas o, por ejemplo, Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca, y así sucesivamente. El chiste es especificar en dónde lo quieres hacer. Este objetivo es el que enmarca la finalidad de la investigación y resume la postura de la tesis frente al problema de investigación. Por lo general, este objetivo se relaciona con el título o los subtítulos del trabajo. Prácticamente ustedes ya lo tienen. Una vez que tienen el título, a partir de allí ustedes hacen todo el caminito o hacen toda la explicación referente ¿cómo se llama? Al título de su tesis. Por ejemplo, el de François, si lo que quiere es el aborto masculino, pues el objetivo principal es crear o bien adentrar ese tema en la normativa mexicana. Y ya tiene su objetivo general, es tener esa figura aquí en México, en las normas, en la Constitución, o bien hacer un procedimiento para que se realice esa actividad. El objetivo general se puede dividir en tres partes, existen tres tipos de objetivos generales, mejor dicho. El primero de ellos es descriptivo. Ustedes en su tesis pueden diagnosticar o pueden analizar algún caso o algún tema en concreto. ¿Qué es lo que va a pasar? Nada más van a analizarlo. Es decir, van a decir, aquí en México existen homicidios, y ustedes van a hacer una descripción, está medio macabro esto, pero ustedes van a analizar qué tipos de homicidios existen en México y cuáles son las formas en que se realizan ¿por qué estoy pensando en eso? Bueno, piensen en otro tema. Lo que van a hacer es diagnosticar cuál es el problema en particular aquí en México respecto a esa situación. Por ejemplo, la pobreza, ya estamos mejor. Van a diagnosticarla en donde hay Maestro, más. Sí, dígame. donde dice variable descriptiva,
es, por Ujú. ejemplo, analizar, o sea, yo ya diagnostiqué en qué parte es donde me parece que podría haber una mejora dentro de los juicios orales. Ajá. Y analizar es lo que yo propongo para que, o sea, en lo que puede cambiar, en No, los puntos que puede, o qué bueno que lo preguntas. No, aquí el objetivo general, ¿qué es lo que vas a hacer? Es decir, vas a analizar, vas a nada más analizar los juicios orales. pues más bien como el procedimiento que se lleva dentro de los juicios, el cambio de los jueces, el tiempo en que entre cada audiencia, este, que siento que es donde se va perdiendo la eficiencia de un juicio oral. Ah, ok, perfecto. Entonces estaríamos hablando de un objetivo general prospectivo, es decir, vas a formular, vas a proponer. Entonces, aquí dentro de los tipos, me falta poner los otros tipos de objetivos generales que existen en las tesis, pero ahorita vamos a llegar en el que tú quieres. ¿Estamos? Estamos en el descriptivo. Dentro de los tipos de objetivos generales, ahorita vamos a llegar al objetivo general prospectivo, que es el que tú quieres llegar. Ah, algo pasó. Escuchó como un ruido. Bueno, ahorita vamos a llegar a ese tipo de objetivos generales. Ay. Después está el objetivo general explicativo. Van a determinar las causas de, y a partir de esa descripción vamos a hacer ese análisis, vamos a dar una explicación de cómo es que está sucediendo esta situación. Por ejemplo, en África existen ¿cómo se llama? Algunas ciudades o algunas poblaciones en donde existe hambre. Entonces, podemos dar razones por las cuales existe hambre o hay hambruna en una región o en un estado en particular. Puede ser porque hay guerra, puede ser porque los medios para que llegue la alimentación a ese lugar es escaso, o simple y sencillamente dentro de ese territorio no es posible la agricultura, no es posible, es decir, el de sembrar, el de obtener algunos recursos alimenticios. Aquí lo que vamos a hacer es explicar cuáles son las razones por las cuales está pasando esa situación. Hasta ahí nada más. Y ahora lo que vamos a ver, es el tipo de objetivo general que vamos a tratar durante toda nuestra tesis, es el objetivo general prospectivo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a proponer, vamos a formular soluciones y las vamos a hacer a través de nuestra investigación. Es decir, vamos a señalar que el objetivo de este tema es alcanzar esa modificación, ese cambio radical hacia la sociedad o de la ideología de la sociedad, y lo vamos a hacer a través de las normas jurídicas. Recuerden que estamos haciendo una tesis jurídico, bueno, en este caso, relativo a la licenciatura en Derecho, y lo que vamos a hacer es proponer, vamos a procurar hacer un cambio. En este caso, el enunciado del objetivo general de la investigación debe comprender todas las variables del problema de investigación. Por ejemplo, el que tiene François respecto del aborto masculino, ahí está enfocado y está determinado exactamente lo que quiere hacer. ¿Vamos? ¿Alguna cuestión al respecto? Okay. Bueno, me vuelven a interrumpir si ocupan decirme algo. Bueno, ¿sí? Ahí. Ok, entonces, a diferencia de los objetivos generales de la investigación, los objetivos específicos de la investigación sirve para orientar la secuencia de actividades en que se realizará los análisis de las variables del problema. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que si ustedes ya tienen un objetivo principal, ustedes van a tener que resolver ciertas situaciones dentro del camino para llegar a ese fin. Es decir, si ustedes quieren hacer un cambio
en la sociedad. Por ejemplo, bueno, en su momento fue en materia penal lo que se conocía como cadena perpetua. Anteriormente, en lo máximo que se podía dar eran aproximadamente 60 años, perdón, una disculpa, estaba pensando en otra cosa. 60 años de prisión por homicidio calificado, y posteriormente se hizo, se dio la posibilidad de que en primera se acumularan ¿cómo se llama? Los delitos, bueno, las sanciones se pudieran acumular de forma indefinida. Así que actualmente existen algunas personas que se encuentran compurgando una pena privativa de la libertad que puede llegar a ser hasta 200 o 300 años, como es el caso de la legislación de Chihuahua. Aquí, si se fijan, el objetivo era que se quitara ese tope, y la forma en que se tenía que quitar ese tope era a través de cambiar la norma. Y dentro de los objetivos específicos era primero revisar cuál es el problema, identificar ese problema y cómo es que se va a cambiar ese problema. En este caso, pues uno de los objetivos específicos era que la legislación se modificara para que pudiera hacerse ese cambio en materia penal. ¿Ok? La lógica del análisis determina que esa secuencia debe guiarse por los principios, de lo simple a lo complejo. Ahorita lo vamos a ver. Tengo un ejemplo muy, muy claro, y posteriormente, si ustedes gustan, vamos a hacer ese ejercicio con alguno de sus trabajos. ¿Qué características tiene los objetivos específicos? Son un desagregado del objetivo general. Si este es complejo y se requiere precisar acciones para alcanzarlos, en ocasiones su tema es muy complicado o puede llegar a ser muy complicado. Entonces vamos a irnos llevando algunos objetivos pequeños para que al final se logre ese objetivo general. Son enunciados que indican el curso del análisis a lo que hay que someter a las variables del problema a estudiar. Y por último, a mayor número de variables, mayor número de objetivos específicos. Voy a ponerles un ejemplo muy simple, perdón por la simpleza, pero con este creo que me quedó a mí muy claro cuando estaba de estudiante, y resulta de ser de que me ha apoyado mucho durante toda mi carrera y toda mi vida, la verdad. Cristóbal Colón, bueno, ustedes saben que cuando llegó aquí a las Américas, lo que pretendía no era descubrir un continente, sino que había habido unos bloqueos en la parte oriente, bueno, allá en Europa, en donde era el camino, le llaman el camino de las especias, en donde por cuestiones de guerra y táctica, se rompe ese camino para que te llevaba a la parte de Oceanía, bueno, en este caso, en la parte, Oceanía no, de la parte de Asia. Por el otro lado, Portugal le hace un bloqueo para que no pueda rodear toda África y logre llegar a Asia. Entonces, Cristóbal Colón lo que hace es, pues, si no puedo caminar de este lado, pues lo más probable es de que pueda hacer una ruta directa desde Europa hacia Asia, de la parte de Occidente. Y para hacer esto, pues obviamente tiene que cruzar el Océano Atlántico y evitar algunas zonas que, de acuerdo a las normas en esa antigüedad, bueno, en esa época, le prohibía rodear lo que era África, y sobre todo era imposible hacer ese rodeo a través de los países nórdicos porque iba a ser muy largo, era muy frío, la verdad, y sobre todo porque no existía un camino directo que permitiera ese cambio. Entonces, la única posibilidad de que pudiera llegar hasta Asia era de forma directa. Aquí el punto es de que la historia nos relata de que si hacía ese cruce, pues iba a caer al borde de nuestra Tierra o del planeta. Lo que hizo fue, en este caso, obtener un objetivo general.
El primero de ellos, si se fijan, también está en infinitivo, era descubrir una nueva ruta de especias. Ese era el objetivo principal. Y llegar a Asia para obtener las especias que tanto se necesitaban en Europa, sobre todo por le llamaban carnes secas o los embutidos. Recuerden que pues anteriormente pues no tenían como refrigeradores, y tenían que comerse todo. En ese momento si no se echaban a perder o bien se descomponían y había serios problemas de salud. Entonces, pues lo que se utilizaba eran los famosos embutidos para que se conservaran todos los alimentos y pudieran durar un poco más. Para ello necesitaban algunas especies para darle sabor y sobre todo para que hubiera esta posibilidad de mantener los alimentos. Pero resulta ser de que como no tenías ese paso, pues tienes que descubrir otro. Y ese otro camino implicaba una nueva ruta. Entonces ya tenemos un objetivo general por parte de Cristóbal Colón. ¿Cuáles eran los objetivos específicos? Bueno, si se fijan, son pequeños, pero que valen la pena tenerlos planteados. El primero de ellos era tener dinero. Digo, si no tienes dinero, pues entonces pues ya no puedes hacer nada. Entonces, su primer objetivo específico era obtenerlo. Si no lo tenías, pues tener un patrocinador. Después de tener un patrocinador, bueno, ya sabemos que tenemos el patrocinio de la Corona de España. Bueno, en ese caso, en ese momento no era como tal España, era el Reino de Castilla el que le patrocina. Y posteriormente, pues tiene que comprar barcos. Entonces, si era nada más él, en este caso, pues iba a ser imposible hacer el viaje. Entonces, no solamente tenía que comprar un barco, sino que tenía que contratar a una tripulación que manejara, que realizara lo suficiente para que se manteniera a flote ese barco. Entonces, si se fijan, ya estamos teniendo ciertos objetivos que se tienen que estar cumpliendo para llegar a mi objetivo general. Después de la tripulación, pues necesito comprar comida y tengo que comprarla o bien, si tengo la posibilidad de generarla. Eso me va a llevar tiempo y sobre todo cargarlo al barco, ver suficiente comida para toda la tripulación y sobre todo para el tiempo en que voy a estar. No sé si se acuerdan, pero cuando está a punto de llegar, ya estaban muriéndose de hambre la tripulación, al grado de casi le cortan la cabeza a Cristóbal Colón, precisamente porque todavía no habían llegado a tierra. Entonces, también hay que plantearse cuánta comida van a necesitar para el viaje. Y, entre otras cosas, también hay que iniciar el viaje en cuanto tienes toda la todos los elementos para empezar esta aventura. Y al final, pues es encontrar la ruta. Si encuentra la tierra o si hubiera tocado tierra, implicaba de que ya había generado o ya había cumplido ese objetivo general. Es decir, haber tenido esos objetivos pequeños para que al final tocara tierra, como pasó en su momento. Lamentablemente para Cristóbal Colón, el creyente de que había llegado a las Indias, pues resulta de ser de que había llegado a un nuevo continente. Había descubierto una nueva ruta, en efecto, pero lamentablemente su objetivo final no se dio, porque lo que quería era llegar a Asia, pero realmente llegó al continente que ahorita conocemos como americano. Si se fijan, tenemos lo que es el objetivo general y también lo que corresponde a los objetivos específicos que se fueron dando para que se llegara al objetivo general. Como les he comentado anteriormente, tienes el objetivo general y puede ser que se cumpla o no se cumpla, pero al final de cuentas, la investigación y toda la actividad que se realizó valió la pena. Al final, bueno, para ellos valió la pena. Nosotros pues ya sabemos cuál fue nuestro desenlace. Hasta aquí, ¿alguna duda respecto a lo que hemos comentado? ¿No? Bueno, si no tienen alguna duda al respecto, va a ser la actividad que vamos a realizar la próxima semana. Voy a necesitar de que
de hecho vamos a estar en contacto. Voy a estar cada día en las próximas, en los próximos días. No sé si ustedes gusten, ya sea a las 12 o en la noche como a las 8, voy a estar mandándoles un mensaje para ver cómo van con esto de los objetivos generales. De aquí hasta la próxima semana, porque para mí es muy importante que ustedes ya tengan planteado, ya tengan estos objetivos para que posteriormente vayamos recabando información referente a su tesis. Entonces, si tenemos lo que es el objetivo en general y los objetivos específicos, a partir de ahí yo les voy a estar señalando qué material es el que van a utilizar, cómo es que lo van a utilizar y para que en la próxima semana tengamos ya lo que es el análisis del marco teórico y el marco jurídico. ¿Ok? Entonces, si no tienen alguna duda, damos por concluido la clase del día de hoy. Y bueno, también recuerden que mañana es el último día para que tengamos, para que entreguen su trabajo final, bueno, de este parcial, que corresponderá a su calificación de, bueno, tanto las actividades como esa actividad en particular corresponderá al examen del segundo parcial. ¿Va? Entonces déjenme